Hola viajeros, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo vamos a tratar los lugares más importantes que ver en Marruecos. Solo vamos a tratar los destinos más interesantes. Marrakech, la capital tradicional, la ruta de las 1001 casbas, Agadez y el Valle del Dra, el desierto del Sáhara y la duna de Merzouga, la cordillera del Atlas, Fez, capital religiosa del país, y por último Chefchaouen, la ciudad azul colgada de las montañas del Rif. Hay 1000 sitios más, pero esto es solo un resumen de lo esencial. Por nuestro anterior vídeo ya sabréis que Marruecos nos ofrece cultura, gastronomía, un rico patrimonio, zonas rurales todavía intactas, aventuras y bellos paisajes. Os dejo por si acaso un link arriba. En poca distancia podemos pasar de la playa a ciudades patrimonio, subir a montañas cubiertas de nieve y adentrarnos en el fascinante desierto. Es un país de contraste donde los haya. Como digo, os dejo el enlace por si os interesa, aunque también estará al final de este vídeo. ¿Qué ver en Marruecos? Algunos sitios interesantes y sugerencias sobre qué ver en Marruecos. Marrakech. La mítica ciudad que representa la esencia del país es patrimonio de la humanidad. Nos ofrece la famosa plaza de la Yemma El Fna, los jardines de Mayorel, el Palacio de Bahía y la Medina, con sus callejones llenos de tiendas y talleres. Disfrutad con tiempo la plaza de la Yemma El Fna. Subid a sus terrazas con vistas para cenar o tomar un café. A vuestros pies podréis disfrutar discretamente de un espectáculo sin fin, la vida en la Medina y el Zoco. Es una ciudad que necesita al menos de 3 a 5 días para conocerla un poco. Las 1001 casbas. La zona desde el desierto a las primeras estribaciones del Atlas y el Valle del Dra están plagados de oasis palmerales y miles de antiguas casbas de adobe. Algunas, las más afortunadas, fueron reconvertidas en restaurantes y hoteles. Otras se están diluyendo como azucarillos con el paso del tiempo. Aït Ben Haddou es un sitio patrimonio mundial de la UNESCO. Este casar fortificado es impresionante y ha sido escenario de varias películas famosas. La casba de Amridil es una antigua parada de caravanas. Salía en los antiguos billetes de 50 dirham. Está situada en el oasis de Escoura, uno de los palmerales más extensos del Valle del Dra, plagado de pequeños castillos y torres de adobe. Agadez y el Valle del Dra. El Valle del Dra se extiende desde las últimas estribaciones del Atlas hasta el desierto del Sáhara. Es un paisaje predominantemente pedregoso, salpicado de oasis llenos de vida, alimentados a su vez por cursos de agua de caudal irregular. Pueden ser torrenciales en algún momento del año, pero casi siempre están secos. Agadez es un oasis mágico, en medio del valle. Algunas de las casbas más bellas de Marruecos están en este incomparable marco de un palmeral que parece el mar. El origen de estos castillos, muchos de ellos hoy abandonados, entronca con la lucha de poder de los jefes locales y el control de las mercaderías más preciadas de las caravanas, oro, marfil y esclavos. Algunas han servido de oscuras prisiones hasta hace pocos años y todas tienen una larga historia. Esta zona conserva algunos de los mejores grabados prehistóricos con animales dibujados que nos reafirman que esta llanura no fue siempre un desierto. Esta zona es también la meca de los amantes de los fósiles. El desierto del Sáhara. Merzouga es la puerta de entrada al desierto. Esta pequeña localidad ofrece una experiencia única con sus enormes dunas de arena. Puedes hacer un paseo en camello o todoterreno y pasar una noche acampando bajo las estrellas. También es un buen lugar para descubrir fósiles. Es una de las visitas más populares de Marruecos. Casi todos los viajeros que van a Marruecos incluyen una excursión al desierto para experimentar la magia de estas dunas. Ojo con las excursiones que ofrecen algunas agencias de Marrakech para ir al desierto en 2 días. Os pasaréis el tiempo en la carretera. Las montañas del Atlas. Imichil es una localidad a 2100 metros de altura, cruce de caminos en pleno Atlas, rodeada de lagos y montañas. El Atlas
Es una cordillera que separa la costa del Océano Atlántico del desierto del Sáhara. Posee varios picos de más de 4.000 metros y forma una barrera natural que impide el paso de las nubes, creando una zona árida al este. Es columna vertebral de la geografía marroquí. El Atlas tiene paisajes muy variados, intactos y asombrosos. Pueblos bereberes, cuevas, bosques de cedros, montañas de colores y picos con nieve gran parte del año. Hermosos paisajes perfectos para realizar caminatas. Las montañas del Atlas son el paraíso de los más aventureros. Motoristas y 4x4 siempre encontrarán intrincadas pistas para desatar su pasión. El Atlas nos ofrece posibilidades de aventura y rutas infinitas. Fez y su Medina. Ciudad amurallada nos invita a descubrir su antigua Medina, la más grande del mundo, con sus callejones laberínticos, la Universidad de Al-Qarawiyyin, la Puerta Azul o su Palacio Real. No podéis dejar de visitar sus famosas tintorerías, pero id prevenido, huele que tira para atrás. Buen lugar para comprar cuero. Fez es considerada la capital religiosa del país, posee bellas y antiguas mezquitas y para conocerla a fondo hay que reservarle al menos un par de días. Chauen, la ciudad azul. Chefchaouen o simplemente Chauen, encaramada en las montañas del Rif, en el norte del país, es conocida como la ciudad azul. Es famosa por sus edificios pintados de azul y blanco. Disfruta de la arquitectura única y explora sus fotogénicos callejones. La apacible localidad todavía guarda algunos recuerdos de su pasado colonial español. Disfrutar de su tranquilidad y descansar en alguna de las terrazas de la plaza principal o pasear ante los antiguos lavaderos. Bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like y suscribiros. Hasta el próximo vídeo, viajeros.